Bueno, ¿qué descubrí hasta ahora? Que la introducción, ¿no?, de la cartomancia se produjo más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, lo que me hace pensar que, claro, entró de la mano de inmigrantes, probablemente inmigrantes europeos, ¿no? Y, claro, entre ellos estarían italianos, franceses, españoles. Y yo creo que en gran parte serían mujeres que, bueno, que ya tenían la baraja, ya trabajaban con la baraja y entonces, bueno, pues al emigrar, una de las cosas que llevaron junto en la maleta, pues fue una Lenormand. Y claro, entonces lo que era antes para el Río de Janeiro imperial de la época, porque estábamos con el imperio en esta época, ¿no? ¿No?, de la corona portuguesa, lo que era algo que podía ser curioso, ¿no? Incluso a lo mejor ha llegado también de la mano de portugueses, por supuesto, claro. Pues italianos, franceses, españoles, portugueses y más, claro. Entonces yo creo que lo que a principio era una curiosidad se tornó muy popular y creo que se tornó rápidamente popular, ¿no? En diferentes clases sociales de Río de Janeiro de la época del imperio, porque Río en esta época era la capital del imperio. Y es muy probable que las personas que estaban buscando este tipo de servicio, bueno, pues eran personas que estaban angustiadas con sus problemas del cotidiano, como pasa hoy en día, ¿no? Y creo que poco a poco, pues los adivinos y las cartomantes y tal empezaron a participar, ¿no?, más activamente de la escena urbana, ¿no?, carioca, ¿no?, de Río de Janeiro. Bueno, buscando como registros históricos, y después te pasaré links si quieres. Hay como en online puedes encontrar registros de periódicos de la época, temas, registros policiales de la época. Empecé a ir dando un vistazo y he conseguido percibir que hay anuncios de cartomantes de servicios, ¿no?, de evidencia. Y uno, por ejemplo, es de noviembre de 1860, viene de la mano de Madame Potier o Magdalena Victoria Poissot Potier. O sea, bueno, estaremos hablando probablemente de una descendente de Lenormand, ¿no? Ella era como conocida como la divina más antigua de Río de Janeiro y se promocionaba de esta manera diciendo que acababa de llegar, ¿no?, de regresar de París y que bueno, que estaba ¿no?, tenía sus dones ahí a ofrecer a la gente, y ella lo puso eso en un anuncio en el diario de Río de Janeiro, ella ya se había instalado en la corte, ¿no?, un año antes. Entonces, en el caso 1859, es probable que al instalarse en la corte, después pues hacía viajes, ¿no? Brasil, Francia, a lo mejor. Y ella decía a todos que tenían la costumbre entonces de poner las cartas como antiguamente, como al afirmar soy una persona tradicional y lo que te voy a ofrecer es un trabajo de una lectura tradicional. Entonces, claro, desde entonces ella pues ha cambiado de despachos dentro de la ciudad de Río de Janeiro. Probablemente porque como no era una práctica, digamos, legal, yo creo que ella ha tenido que ir cambiando por donde iba, porque la policía estaría ahí encima de ella, ¿no? Y entonces ella ha tenido que ir cambiando sucesivamente sus despachos, ¿no? Empezó por Rua do Cotovelo, la calle del Codo, Rua da Misericórdia, ¿no?, la calle de la Misericordia, Rua São José, calle San José, y bueno, y así poquito a poco fue a la vez que se iba, ¿no?,
mudando de despacho también iba poniéndose cada vez más conocida, ¿no? Con la clientela ya sabía quién era ella. Y hasta 1874 he percibido que ¿no? la propaganda que hacía se publicaba, ¿no? Sus servicios en los anuncios, ¿no? Generalmente pasaba entre anuncios de medicamentos para la cura radical de los callos o cosas así, venta también, ofertas de venta de ropa interior, de objetos, ¿no? De, yo qué sé, puros o de muebles, de pianos, etcétera. Y claro, creo que para llamar la atención de la gente, ella también ponía que trabajaba como quiromántica. Entonces, es una persona bueno, tenía también un abanico de herramientas como nuestra querida Marianne. Y que además de las cartas, pues ella también era capaz de leer tu mano. Bueno, estos anuncios generalmente estaban en los periódicos de la época, ¿no? Y estamos hablando pues de esta época del imperio. Y claro, como es del imperio, eran periódicos donde encontraríamos informaciones sobre las actividades de la familia imperial, anuncios de fechas de conciertos populares, reuniones de sociedades, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Sociedades de todo tipo, pues, caritativas. También encontraríamos anuncios de crímenes, ofertas de trabajo. Anuncios sobre esclavos que huyeron, ¿no? Que están huidos, que se escaparon, cosas así. Y bueno, hay también otras personas dentro de la misma profesión, ¿no? De la potier, que sería la Madame Mary o Mary, experta en el arte, ¿no? De la cartomancia. Y ella trabajaba en la Rua 7 de Setembro, la calle 7 de septiembre, número 45 en el primer piso. Había también la Madame Rosalia, que hacía en la calle del Hospicio, ¿no? La calle del manicomio, del Hospicio. Y que, claro, poquito a poco se fue dentro de una cierta discreción, un silencio, ¿no? Se fueron multiplicando esos videntes por Río de Janeiro. Ahí me viene también la famosa pregunta: ¿sería posible de que esta baraja pudiera haber sido introducida por los gitanos, ¿no? Que también, inmigrantes gitanos que llegaron en Río de Janeiro. Y generalmente en esta época había así grupos de gitanos que se quedaban en una zona que sería el campo de aclamación, el campo de la aclamación. Y andaban siempre en grupos, generalmente grupos de 3 o 4, siempre muy coloridos, llamaban mucho la atención, ¿no? Y estaban siempre por la calle con lo de siempre. Aquí en Porto Alegre pasaba bastante también, ¿no? De llegar, dame tu mano, déjame leer tu mano, ¿no? Dame una moneda, ¿no? De 2 centavos que te voy a leer el futuro, voy a decir la suerte, y cosas así, ¿no? Y entonces, pues en esta época ahí estaban ellos. Yo no sé si sería Lenormand, si trabajaban ellos con la cartomancia, es probable que pudiera ser pues como la baraja de María Padilla, ¿no? Como la cartomancia de póker, las cartas normales. No sé, aún no tengo esta información segura para pasártelo, pero sí, lo que sé es que estaban ahí. En esta época ya estaban en la ciudad de Río de Janeiro, en la capital del imperio, ya había gitanos a pedirte monedas, a leerte la suerte, la fortuna y cosas así. Bueno,
Y claro, generalmente quien usaba más de esos servicios eran como, bueno, las chicas, ¿no? Las mademoiselles, ¿no? De la época, ¿no? Porque querían saber de sus amados, de sus novios, si iban a casar o no, si había alguien que estaría enamorado de ellas o no, si habría, bueno, posibilidades de encontrar un prometido, en fin. Eh, Era muy parecido con lo que hablamos en el espiritismo, ¿no? Que la gente viene o por el amor o por el dolor. Y claro, hablando también de este tema, he encontrado una relación muy interesante con el espiritismo de la época, porque si estamos hablando de mitad del siglo XIX, también estaríamos hablando de una Francia la cual ya Hippolyte Bayard, ¿no? Hippolyte Bayard, o sea, Allan Kardec, vamos, ¿no? Ya estaba ahí. Las mesas hablantes, rotantes y tal, ya estaban en uso. Los libros de las obras básicas del espiritismo ya estaban ahí publicados y es un material y unas ganas de saber el más allá que probablemente también ha venido a Brasil, junto con este material, con, ¿no? Con herramientas de evidencia, que sería, bueno, un tipo de herramienta de comunicarse con el más allá, ¿verdad? Y esta época es una época la cual estaba empezando un interés bastante pues contundente con la comunicación con los muertos. Entonces, no era algo solo que estaba pasando en Francia, también estaba pasando en Brasil, principalmente, bueno, me centré un poco en la capital del imperio, que era Río de Janeiro. Am, y claro, por lo que he visto, era un material que venía importado de Francia, ¿no? Entonces había como librerías, ¿no? Editoriales francesas bueno, que ofrecían este tipo, ¿no? De material con libros, muy probablemente, como kits, a lo mejor, que creo que eran como muy ingenuos, era como cómo divertirte con las cartas o cómo pasártelo bien con las cartas, nada que dejar a comprender muy fácilmente de que estamos hablando, que te vamos a enseñar a leer el futuro a través de las cartas o trabajar con la evidencia a través de esta herramienta. Yo creo que era algo muy, pues eso, o camuflado o ingenuo. Además, he visto que el pequeño oráculo de damas, ¿no? También había sido traducido a Brasil, ¿no? Y decía que era capaz de responder a las pequeñas molestias y las grandes esperanzas. Él fue traducido y fue vendido en librerías de Río de Janeiro. Entonces, estaremos hablando de una comunicación constante entre París y Río de Janeiro, a punto de cosas que están pasando. Yo creo, no sabría decirte la diferencia de tiempo entre está ocurriendo en Francia y llega a Brasil, porque estaríamos hablando de esta época, bueno, transporte de navío, de gente, de cosas, de cartas. Entonces la comunicación y este canje de información y de personas y también de material, yo creo que no es así como hoy, ¿no? De que ya en directo, ahí ahora mismo, real time, estamos pues viendo lo que está pasando ahora en París, ¿no? Pero bueno, fue un poco lo que fui descubriendo
creo que entonces entró pues esto a mitad y empezó a ponerse cada vez más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en junio de 1874, en diversas informaciones, ¿no? Que también encontraríamos en periódicos y tal, como pues eso, conciertos de artistas líricas, historias de la familia real, esclavos que se escaparon, prohibiciones de animales en la calle, yo qué sé, cosas así, ¿no? Un poco de todo, ¿no? También, entonces, había pues este anuncio, ¿no? De Madame Potier, ¿no? Y que era una divina y se ocupaba del espiritismo en la calle San José. Y claro, ya había entonces esta información del espiritismo, que sería el espiritismo de Allan Kardec, de las mesas, de la psicografía, de la comunicación con el más allá. Y, y claro, es una mujer francesa que ya estaba muy familiarizada con toda esta información y yo creo que fue como, no sé, me arriesgaría a decir que fue una pionera incluso de traer este tipo de información a Brasil. No lo sé. Pero sí que tenía competidores, ¿no? Y eran competidores que poco a poco empezaron a multiplicarse en la ciudad de Río de Janeiro. Y estaban como cambiando de despacho como ella por, bueno, situaciones de seguridad, de que la policía no pillara y cosas así, ¿no? Am, y claro, hay una sed de comunicación en esta época con el más allá, a punto de asociar, ¿no? la cartomancia, la videncia con el espiritismo. Y muy probablemente todo esto viene de origen francés y ha caído aquí en tierras brasileñas, ¿no? Como una especie de oferta de personas capaces de comunicarse con el más allá, no solamente con eh, decirte el futuro, darte la fortuna, ¿no? Cosas así, pero para comunicar con seres queridos que ya no, bueno, no están aquí con nosotros. También tenemos que pensar el tema de la fotografía en esta época ya estaba empezando a popularizar en Europa. En Brasil, yo creo que las clases, solo clases muy altas, la corte y tal, tenían un poco más de condiciones de hacerse un retrato. Y además era un retrato que yo creo que, claro, pintado. Y eso hace pensar que el registro de nuestros seres queridos que fallecieron, pues no teníamos, a no ser que estuviéramos forrados para poder pagar un pintor o conseguir un retratista post-mortem que pudiera hacer eso, porque en esta época creo que aún, claro, sí, la tecnología no estaba del todo desarrollada, estaba en camino, ¿no? Se popularizaba, ya estaba un poco más fotografías y retratos más rápidos en el clic, en el acto fotográfico, pero a la vez yo creo que no tenía un coste barato. Entonces, claro, si tú perdieras un ente querido, claro que tú quieres saber de él, tú no tienes más recuerdos, tú no tienes nada, tú solo le tienes en la memoria. Entonces, yo creo que con la llegada del espiritismo y con la llegada, además, paralelo de estas personas que decían que eran capaces de comunicarse con el más allá, yo creo que empezó ahí como un masivo interés de la sociedad de Río de Janeiro de buscar, ¿no? Estas personas capaces de traer noticias de sus seres queridos, ¿no? Ah, y claro, y tener ahí noticias del más allá, ¿no? Bueno, se ve que era algo relativamente económico para la época. Probablemente
Claro, no estaríamos hablando de Mademoiselle Lenormand porque ella sí estaba en Faubourg Saint-Germain, es una región pues pijotera, ¿no? Tiene una clase más alta, un barrio mejor en la época. Am, pero yo creo que aquí en Río eran personas que se espabilaban para sacar pasta. Entonces tenían que tener también, así como Mademoiselle también, yo creo que ofrecían varios precios, pero generalmente me temo que eran precios más económicos para atraer también más gente interesada, ¿no? Todo tipo de clase social podía estar ahí frecuentando, ¿no? Sus despachos de consulta. Am, entonces, por ejemplo, ¿no? Hay un escritor muy importante en Brasil, muy famoso, llamado Machado de Assis. Y él escribió pues un libro, ¿no? Un cuento llamado A Cartomante, La Cartomante. Y eso también es muy interesante. Hay en la parte del libro, es un libro muy famoso. Las obras de Machado de Assis son súper famosas en Brasil, son muy importantes. El tío era tremendo, un escritor increíble. Pero me centraré en la parte de la cartomante, ¿no? Porque es lo que nos toca aquí en Bicamil Lenormand. Y entonces había una parte del libro que decía, abre comillas, los hombres son así, no creen en nada. ¿Sabes? Yo fui a una cartomante, y ella adivinó el motivo de la consulta. Antes de que yo le dijera de qué se trataba, ella recién empezó a poner las cartas, me dijo, ¿te gusta alguien? Le confesé que sí. Y luego ella siguió poniendo las cartas, las ordenó y al final me dijo que tenía miedo de que me olvidaras, pero que no era cierto. Bueno, este cuento habla de la situación de Rita, ¿no? Una esposa adúltera en el cuento de Machado de Assis, que entonces ella pues iba a la cartomante. Ay, no te voy a dar el spoiler, pero te digo, yo creo que hay links gratuitos, yo creo que eso ya es una obra gratuita online. Buscaré, te dejaré el link porque vale muchísimo la pena leerlo. Voy a ver si encuentro una versión pues en castellano para que tú puedas disfrutar del libro. Creo que un PDF seguro que encontraremos aquí y allá, porque yo creo que ya es de dominio público y vale la pena. No te voy a contar qué pasa con la situación de adulterio ahí y la vidente, porque de verdad tienes que leer el libro, vale muchísimo la pena. Bueno, y claro, Machado de Assis incluso pues comentó, ¿no? Que había más cosas entre el cielo y la tierra de las que nuestra vana filosofía podía soñar. Y entonces, claro, era una época, creo que era muy burbujante, esos 1800, ya como la segunda mitad de 1800, ¿no? Donde estaban adivinos por las calles, haciendo ofertas en los periódicos, en folletos, ¿no? Había libritos que te enseñaban a poner las cartas de un modo más ingenuo, tontito, para no dejar ahí a lo mejor venir en fin, una demanda encima del autor, no lo sé. Y además encontré un libro que fue, en este caso, ¿no? De cómo enseñarte, que se llama Fado, un nuevo libro o juego de divertida fortuna. ¿Ves cómo hay esta parte como que un juguete para divertirte y pasártelo bien, ¿sabes? Y era como una nueva edición, ¿no? Que estaba ampliada y salía 1280. Yo no sé si en aquella época era cruceros reales, ya te contaré. Pero yo creo que no era algo muy caro, yo creo que era popular. Y además, en 1860 también hubo una librería, ¿no? que también ofrecía libros como este, como Fado, ¿no? La Lemert sería una de ellas, por lo que he visto.
Am, y había también un otro que se llama La Pitia de París o Cartas de la famosa adivina Madame Lenormand. Y se ve que era un kit, ¿no? Como este que te enseñé, que viene el librito, ¿no? Librito cartita. Y que en el caso venía 36 cartas con un libro explicativo que te enseñaba a hacer las lecturas, ¿no? Um, y claro, hay otros periódicos, el Diario de Noticias también hacía como que viñetas burlescas recomendadas para curiosos al precio de uno, solo un crucero, creo que era el real, una corona, un crucero. También había el periódico, el programa de alerta, que era programa avisador, yo creo que una traducción un poco malita, ¿no? Que era un folleto, ¿no? Con tipo de información y se distribuía generalmente en los teatros, salas, conciertos y cosas así que también anunciaban gente. ¿Sabes esas libretitas? Si tú estás en España es probable que tú encuentres, que son como folletitos, que hay anuncios de, bueno, se arregla muebles, se pinta y tal. Entonces, y tú encuentras a lo mejor en el peluquero, en un café, en un bar, y están ahí como disponibles. Pues yo era más o menos eso. Y había los anuncios también, ¿no? Como, ¿no? Una que era de Madame Anna, que es discípula de la famosa Madame, puso Madame Lenormand. O sea que en esta época, ¿no? Estamos hablando 1874, ya estamos hablando de la segunda mitad, ¿no? Ya se hablaba de Mademoiselle Lenormand en tierras brasileñas. O sea, yo creo que fue rápido este proceso de, mira, si vamos a pensar que ella murió en 1843 y estamos hablando 1800 ahora, 1860, 1874, y esto ya estaba en la boca de la gente en Río de Janeiro, imperio, en capital de imperio. Esto es rápido, ¿no te parece? Una información para esta época de ya ver cómo, ¿no? Discípulas de Lenormand y de libros que te explicaban cómo leer las cartas y las 36 cartas, o sea, ya bastante famoso y común, popular, ¿no? Me parece súper interesante. Pues mira, 1888 he visto que, y estamos hablando 1888, son en 2 meses antes de la firma de la abolición de la esclavitud. El Diario de Noticias denunciaba que diariamente se veían periódicos de la corte con pomposos anuncios de expertas adivinas y cosas así que adivinaban todo, pasado, presente, futuro, que generalmente se llamaban por nombres como a Corcundinha, ¿no? La Corobadita de la Rua Marechal Câmara, ¿no? De la calle, ¿no? Marechal Câmara. A ceguinha da Rua da Misericórdia, ¿no? La ceguita de la calle de la Misericordia, o anuncios de Vidente Rosa y cosas así. Y claro, empezaron como a hacer críticas de estas personas, de estos anuncios, tratando a los clientes como esta gente débil, ¿no? Que son como cerebros morbosos y gente como estúpida y débil que tiene que buscar este tipo de servicio, que son este tipo de trabajo de adivinaciones, que siempre es gente que viene con malas y falsas informaciones y que generaban muchos problemas dentro de la familia. Entonces empezó a criticar mucho, ¿no? A finales de 1800, ¿no? Estamos hablando ahí 1888, un periódico tratando ya de hablar mal y criticar, ¿no? Esos profesionales. Y comentando que las adivinas son más peligrosas que los curanderos, porque ojo, estamos hablando de una época la cual también había muchos esclavos, ¿no? Africanos, descendientes de africanos en Río de Janeiro, capital imperial.
que probablemente después afirmar, ¿no? La carta claro, de la firma, ¿no? De la abolición de la esclavitud, empezaron ya a muchos esclavos que ya tenían sus conocimientos esotéricos que ¿no? trajeron de África y estaban trabajando también en Brasil, haciendo sus cositas. Como ya sabemos por todas partes, ¿no? Los esclavos africanos trajeron mucho en Cuba, en Estados Unidos, Haití, Brasil, Colombia, Venezuela, bueno, no toda América está, ¿no? Ha tenido su historia de esclavitud y esclavitud pues africana principalmente. No vamos a hablar ahí del tema de los indígenas y tal, pero y que tenían sus cultos, ¿no? Tenían su religiosidad y la practicaban y entonces empezaron también a practicarla como pues curanderos y hacer sus servicios, porque después de esclavos espabilate, tienes que buscarte la vida, ¿no? Me parece súper interesante todo eso. Incluso te comento, si tú acabas de llegar al canal, date un vistazo en el episodio anterior, no el anterior, el antes del anterior, porque el anterior es la entrevista con Fernando, el otro que es sobre el mercado público de Porto Alegre, los servicios del mercado y que también estoy hablando del bará do mercado, también me hace pensar mucho, son etapas, tiempos muy similares, muy cercanos uno del otro, lo que estoy hablando aquí, con esta pequeño vistazo histórico que fui encontrando al pues encontrar este material y empecé a ir buscando lo que encontraba a nivel histórico, ¿no? De origen de cartomancia, evidencia y tal en Brasil. Muy por encima, eh, no quiero ver si consigo más información y así, bueno, en un futuro te puedo traer un poco más, cosas más detalladas. Pero ya me parece súper interesante ver, primero, que hay una relación muy fuerte entre Francia espiritista, kardecista, lenormandista, tarotista, ¿por qué no? Con el Río de Janeiro Imperio y este boom, ¿no? De interés. Y además después, bueno, la crítica, ¿no? La habladuría que ha generado todos sus servicios, ¿no? De que bueno, que era los periódicos a criticar a quien iba a esas consultas y que solo tomaban el pelo, eran personas que, bueno, que necesitaban una mejora intelectual porque como van mal, ¿no? Pero, claro, coincidencia o no, ¿no? Estos periódicos que criticaban, ¿no? También siguieron folletines, ¿no? El folletín de Alejandro Dumas, ¿no? Que hablaba del collar de la reina, que era el folletín, ¿no? Que en el caso del collar de la reina Alejandro Dumas, ¿no? Alexandre Dumas, hablaba de la propia pues María Antonieta, ¿no? Que se decía clienta de Madame Lenormand, de nuevo, estaba en el periódico como decía Madame Lenormand. Y aparece pues en la escena, ¿no? Consultando lo sobrenatural para saber sobre el tema del collar, ¿no? Bueno, entonces, si estamos a finales, ¿no? Los años 80, ¿no? 1880 por ahí, ¿no? Se produjeron cambios, ¿no? Bastante interesantes dentro de la sociedad de Río de Janeiro. Entonces, y siempre notando los archivos, pues los periódicos de la época, como O Apóstolo Carbonario, ¿no? Que fueron periódicos que he notado que, bueno, empezaron a batalla contra la cartomancia, ¿no? Y que
levantaban banderas, ¿no? Diciendo que tales consultas pues era de gente canalla y que además eran explotadoras, eran profesionales muy peligrosas y que la gente debería estar ahí alejada de este tipo de servicio. Y cosas así, ¿no? Y que ellas hacían parte de sectas africanas. Mira, y claro, estamos hablando de nuevo la esclavitud muy fuerte, entonces había como prejuicios muy grandes con, ¿no?, los descendientes de africanos, los africanos. Entonces, claro, ya era como, ¡pah! Esta gente está metida con los esclavos, está metida con la gente africana y con los curanderos y con las sectas, más como para anular, ¿no? Para atacar, para disminuir, ¿no?, a esos profesionales. Y claro, ¿qué más? A pesar de todo este ataque, de esta persecución, ¿no? Yo creo que eso se pasaba mucho en el centro, pero a las afueras, ¿no? En los suburbios, creo que se abundaba mucho más, ¿no? Las sacerdotisas, las videntes que estaban ahí a ayudarte con tus problemas personales, ¿no? Ah, y creo que, porque de nuevo se transformó en algo más popular y ahí entonces no era solo una cuestión de la clase alta, la clase media, la clase baja también iba, bueno, a usar esos servicios, a buscar, ¿no?, por esos servicios. Entonces, si el tema empezó a calentarse más en el centro, pues empezaron a alejarse cada vez más, ¿no?, por los suburbios y las afueras de Río de Janeiro, ¿no?, para protegerse también y seguir ofreciendo su trabajo, ¿no? Y bueno, pues había también una otra vidente que se decía Princesa Matilde, que estaba en la Rua Santo Amaro, la calle Santo Amaro, que entonces ofrecía, ¿no? Como ofrecía, ella iba a servicios, ¿no?, de evidencia, y generalmente entonces ya no estaban en el centro, estaban a las afueras. Bueno, pues iban entonces en un coupé o en un landau con las cortinas bajadas, por supuesto, y si estaban con las cortinas bajadas no querían ser reconocidas, y por supuesto si la gente miraba, está con las cortinas bajadas, buena cosa no es. ¿No? Había ahí su chisme y la gente a controlarse, ¿no? Entonces era, bueno, esa se va a una casa de brujas, esa se va a una vidente, ya se quedaba como pre entendido, comprendido de qué sería esto, ¿no? Entonces en el caso de la princesa Matilde, ¿no?, que fue, ¿no?, a buscar servicios bueno, de una vidente, y que era ¿no?, una famosa francesa que sería una amiga, una corresponsal de Madame Thebes. Y era una persona que tenía su agenda bastante a tope, por lo visto, trabajaba bastante bien, ¿no? Así como pasaba con nuestra Mademoiselle Lenormand. Tenía un ambiente sofisticado, ¿no?, la pitonisa. La manera como trabajaba era muy elegante. Se ve que sus cartas fueron guardadas cuidadosamente en un sarcófago de plata del que extraía con delicadas manos de hechicera el espejismo del futuro. Y ahí, en este espacio, se reunieron muchos seguidores del ocultismo indio, del cabalismo, del hebreo, del esoterismo egipcio, de Swedenborg, de Kardec y de Comte. Lo que me hace pensar de nuevo en el episodio que te hablo del varado mercado, ¿no?, que creo que la casa del príncipe, pues era eso. Yo creo que era un espacio donde mucha gente se reunía, y gente con dinero. A ver, yo creo que es otro estilo,
porque estamos hablando de un príncipe africano forrado, con joyas de arriba abajo, era exótico, eso llamó la atención de la alta clase de aquí de Porto Alegre, pero en el caso de esta vidente, que también daba su aire, ¿no? De elegancia y ¿no? Como que hay un plus, una diferencia. Yo creo que, claro, también se tornó un punto de encuentro en esta gente con dinero. Que bueno, que iba ahí pues con sus copes ahí encerrados y como muy secretivo todo, ¿no? Hay la revista Fon Fon, rindió una especie de homenaje irónico, tal vez un homenaje a una famosa divina también de la época que se llamaba Madame Zizina, Cicina, cuando ella murió. Ella era una persona jorobada, no era muy atrayente por su físico y ni por la brillantez intelectual y mundana de la princesa Matilde, sino que era una sacerdotisa de sólida reputación y popularidad. Entonces, la gente se pillaba lo que podía, ¿no? Para machacar a las videntes. Y entonces un reportero, ¿no? Comentó: yo fui uno de los que se entristeció por la muerte de la señora Zizina. Siempre creí en todo lo que ella predijo, principalmente porque nada se hacía realidad. Mira la ironía. Creer es sin duda la más dolorosa de todas las cosas. La señora Zizina era una vendedora de ilusiones. Los hombres y mujeres que iban a su oficina salían de ahí trayendo la verdad. Sé encantadora y cállate. Se ve que esto era lo que siempre decía. Pero, bueno, la verdad que era, bueno, una mujer que muy pequeña, se ve que ha caído de las escaleras y se vio incapaz, ¿no? Por eso se quedó jorobada. Yo creo que tiene un problema de columna y, bueno, así que muy atrayente, encantadora no sería, pero creo que era una persona muy talentosa en el arte. Se ve que la Madame Zizina es una persona famosa dentro de la videncia, de los trabajos de comunicación con el más allá y la cartomancia. Y entonces, bueno, el periódico seguía, ¿no? Las adivinas cuyos anuncios llenan los periódicos no inspiran confianza, además de extranjeras, son hermosas en general, pero no sería el caso de Madame Zizina. Para consultar con esta señora, Madame Zizina, o con otras personas, ¿no? La alta clase, en el caso de esas elegantes damas, ¿no? Venían generalmente de Botafogo, la zona de Río de Janeiro, de Botafogo y Aguas Férreas, muy en secreto, ¿no? Venían o con el rostro cubierto, ¿no? Por velos, por abanicos, bueno, para que no se notara, o venían pues entonces ahí con un transporte el cual podían estar siempre protegidas y usar algo al entrar y salir de la casa de la vidente para que nada supiera. Pero yo creo que era un servicio bastante usado por este tipo de clientela. ¿Por qué? Porque generalmente iban esposas que estaban siendo engañadas por los maridos o que sufrieron desprecio, ¿no? O indiferencia de sus compañeros y que buscaban ayuda, consejos o un poco de conforto, un poco de cariño, ¿no? Porque vivían una vida de una grandísima M, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, buscaban un poco de palabras, ¿no? Cálidas en su sufrimiento. Sí, familias con mucho dinero, pero a la vez una hipocresía, ¿no? Dentro de casa, un horror, violencia, indiferencia, traiciones, ¿no? Pero de cara al público y a la alta clase era como mi vida perfecta, todo bien, ¿sabes? Bueno, había una otra
vidente llamada Estefania. Se llama Estefania, ¿no? Que conocía las mandingas para disolver pasiones ilícitas y revivar fuegos en cuerpos fríos. No solo era una persona que era vidente, trabajaba, ¿no?, con herramientas de evidencia, como también ofrecía servicios de magia, rituales y cositas así, ¿no?, para estas mujeres o incluso las chicas, ¿no? Saber si realmente se iban a casar, encontrarían algún buen pretendente, ¿no? Y además era una persona que trabajaba con hierbas, trabajaba con conjuros, con cosas entonces que las ancianas generalmente también buscaban tratamientos, medicinas, ¿no? Que podían ser para solucionar problemas como falta de aire, asma, hepáticos o en fin, ¿no? Y entonces ella sugería, montaba ahí sus mejunjes ahí con hierbas y eran medicinas, la verdad, bastante potentes. Bueno, así que en el espacio, ¿no?, de Estefania podíamos encontrar ahí en el pasillo lo mismo con Mademoiselle Lenormand, una mezcla de personas que pueden ser banqueros, políticos, administradores, miembros del círculo católico y que, claro, había un horario muy habitual de todos estar ahí metidos, que era generalmente por la tarde al caer el sol, probablemente cuando la gente ya va a sus casitas, no ves nada y entonces van trabajando así en el sigilo, ¿no? El crepúsculo ayudaba mucho porque la iluminación en la época no era de las mejores, ¿no? Así que, claro, por un lado había los periódicos, la policía, por otro lado había las profesionales, ¿no? Que yo creo que había de todo, podían sí haber sus charlatanas, como también había mujeres muy poderosas que podían ayudarte en muchos problemas. Y bueno, hay varios nombres como María Caollo, eh, Marcolina y cosas así. Eran siempre nombres un poco raros así. A lo mejor eran motes también para protegerse o que la gente ponía, no sé. Y eran algunas de ellas solo videntes y otras también brujitas, ¿no? Que podían trabajar con hierbas, trabajar con conjuros, con magia de San Cipriano, hechizos en general para atar amantes o separar amantes o no deshacer cosas hechas en general, ¿no? Y claro, en el caso tenían una clientela variada que podía ser de gente de la alta clase como gente más humilde. Entonces había ahí, yo creo que como Mademoiselle Lenormand, precios para todos. Y claro, principalmente yo creo que es el tema de esta comunicación del más allá, de buscar una ayuda, ¿no?, con el más allá. Y al final, esto fue generando un interés y cada vez más aumentando la cantidad, ¿no?, de personas que trabajaban con eso. Y me parece una relación curiosa, ¿no? Porque estamos hablando de una época donde hay el avance del racionalismo, ¿no?, en el siglo XIX, pero se choca con una persistencia de creencias en lo sobrenatural, en el más allá, en el espiritismo, ¿no? Sugiriendo que sí que hay a principio un progreso, ¿no?, científico con el racionalismo, pero también hay una necesidad humana de buscar un significado, de buscar consuelo para sus problemas, para sus angustias, ¿no? Y eso son prácticas que yo creo que no desaparecen jamás. Hoy en día estamos así, seguimos con nuestras angustias, seguimos teniendo ganas de buscar información desde el más allá, ¿verdad? Y yo creo que al final
estas prácticas que no inmigrantes, não, vindo de Europa e chegando em terras brasileiras, foram começando pouco a pouco, se quedaram cada vez mais arraigadas na sociedade brasileira, não? Además, reflejan muy bien una complejidad que hay aquí, que ya te había contado también en el tema con el episodio del mercado, ¿no? Donde hay una mezcla, una interacción muy fuerte, muy, no armónica, ¿no? Entre la fe, la búsqueda de información, de consuelo, de respuestas sobre la incertidumbre de la vida, creencias europeas mezcladas con creencias africanas y que transformaron la cultura brasileña en esta riqueza de colores y de sabores y de olores y que a mí me parece de verdad increíble hasta hoy, cada vez más, cada vez más. Entonces, bueno, también podemos encontrar una Madame Beatriz, ¿no? Que sería una figura, se ve bastante emblemática. Ella se ve que es una mujer de origen griego, se radicó en Recife durante el siglo XX, entonces ya hemos saltado ahí y se hizo conocida por servir artistas, políticos de la época en general, celebridades y políticos. Entonces yo creo que era una mujer ahí a lo Lenormand, ¿no? Trabajaba con la alta clase. Su fama creció tras predecir acontecimientos significativos como la intensificación de la guerra de Vietnam. Y claro, hemos dado un salto, porque ya no estamos hablando de inicios del siglo XX, ya esta Madame Beatriz ya es una persona más cercana, ¿no? A nosotros aquí, ¿no? Y claro, al final cuando habló de Vietnam estamos hablando de los años 60, ¿no? Por ahí. Entonces yo creo que era una persona importante ahí en estas décadas, 50, 60, 70, 80. Hay también aquí, ¿no? En Río Grande do Sur, Sandra Inés de Souza Tenório también es una persona más del siglo XX, una cartomante bastante famosa y era una habilidad que ha tenido ella desde pequeña. Se ve que era una persona que a los 9 años empezó con las cartas y de ahí siguió y celebridades, políticos, gente muy importante, pues a echar las cartas con Sandra Inés, ¿no? Y entonces, claro, de nuevo, es como la cartomancia muy entrelazada, ¿no? Con prácticas religiosas locales, ¿no? Con ritos africanos, con la Umbanda brasileña. Si estamos hablando de 1800, la Umbanda vino en 1808, 1908. Estoy ahí con me falta el siglo. De verdad que hoy la cabeza no me viene. Pero que sí viene, ha nacido de una mesa espiritista, ¿no? Todo parece estar muy conectado con la cartomancia, la evidencia, la comunicación con el más allá como herramienta, ¿no? De comunicación con el más allá, las mesas mediúnicas, la llegada del espiritismo, consecuente llegada de la Umbanda dentro de una mesa espiritista, y esta mezcolanza, todo junto, creando esto que conocemos hoy, ¿no? Una armonía carnavalesca, religiosa, espiritual, que suena muy bien para los brasileños en general. Bueno, llegando al tema de entonces la empresa Copag, ¿vale? Yo intenté hablar con ellos, no encontré información, pero sí hay en su página web un poco de la historia de la empresa y se ve que era, bueno, primero
empezaron importando barajas y luego, pues yo creo que con la tecnología, consiguiendo construir una tecnología aquí en territorio brasileño, pues entonces al final empezaron a pues, producir las barajas aquí en territorio brasileño. Y la producción de los naipes, ¿no? Y barajas y tal en Brasil fue con la fundación de la Copag, que en el caso Copag pues es Compañía Paulista de Papéis y Artes Gráficas, ¿no? Fue en 1908. Y inicialmente la empresa comenzó a importar naipes de Alemania. Y en 1918 inició la producción nacional de estas barajas. Entonces, ¿ves? Ha tardado 10 años no trayendo mucho material de Alemania, lo que me parece interesante. Y ahí entonces tengo que hacer una investigación ahí en 1908 que está pasando, ¿no? Con el tema de creación de Lenormand en Alemania, no con Juego de la Esperanza y todo eso. Eso hablaremos más adelante, ¿vale? Pero, y bueno, 10 años después consiguieron finalmente entonces, pues claro, yo creo que eso, ¿no? Trabajaban como importando material y al final tuvieron el dinero, ¿no? De crear toda la estructura para producir, para imprimir esas barajas. Y el DEC 139 se ve aquí, es el día de hoy, resaltando, es como el que permanece en circulación, es el más importante. La Copag es una empresa muy famosa, aquí principalmente produciendo pues barajas de póker en general, ¿vale? Las típicas, las barajitas de toda vida. Y pues se ve que esta baraja, la 139, que fue lanzada en 1923, permanece en circulación hasta los días de hoy, resaltando pues entonces la fuerza que tiene la Copag, la tradición, ¿no? Calidad y tal que tiene la empresa Copag de barajas, ¿no? Y bueno, no me queda aún la duda de la época que esta bellezura aquí fue creada. Será los años 20, será los años 30, será los años 40, no lo sé. Pero lo que sé es que la olorcita, encontrar esto de verdad fue muy importante. Por importancia personal, porque yo pensaba, ya sabía de que habían barajas antiguas de Lenormand por la casa, que podían ser de mi abuela, mi madre no lo sabía, pero a lo mejor lo sabía y no me había dicho, se hizo la loca, no lo sé. No es de mi madre hacer eso, mi madre era una persona súper sincera, me soltaba las cosas. Pero entonces este material aquí, hay mucho que descubrir de él. Me da una sensación muy fuerte de que era de mi abuela, muy fuerte. Desde muy joven. Aún no tengo la fecha de creación de esta baraja, pero la descubriré y cuando lo descubra, pues quiero ir a compartir contigo, además de compartir también haciendo un unboxing de estas cartas. Esto para mí es un tesoro familiar y que tengo muchísimas ganas de compartir contigo. Y nada, así que yo termino por aquí. Intenté montar una investigación un poco por encima, pero sé que aquí hay mucho material. Tenemos mucha historia de Mademoiselle Lenormand para trabajar, entonces hasta llegar el momento de volver a hablar sobre el origen de llegar a Brasil o llegar en otros países, hay tiempo. Entonces, y eso me da tiempo para seguir investigando un poco más
¿no? Adentrarme un poco más en estas informaciones que te estoy pasando aquí. Mientras tanto, te traigo esto. Si no sigues el canal, pues sigue, me ayudas un montón. Date tu like, eso me ayudas un montón. Si quieres comentar algo, me encantará. Si tú estás viendo ahora mismo y tú sabes qué baraja es esta, el año, por favor, soy toda oídos, porque hasta ahora la empresa Copag me está pasando olímpicamente de mí. Infelizmente, porque eso es un material que para mí sería increíble poder hablar con ellos. Vamos a ver si tengo suerte, pero todos los medios de comunicación que intenté usar, pues recibí silencio. Entonces, si tú estás aquí, si tú sabes, si tú conoces mi abuela, mi tatarabuela, no sé, y estaré aquí encantada de escucharte. Toca la sinetita, dame un like, eso me ayuda un montón, eso hace con que otras personas puedan estar aquí en el canal, pueden conocer el trabajo de investigación, pueden participar, pueden crear una comunidad interesante en el mismo tema, que es este amor, ¿no?, que tenemos tú y yo con Mademoiselle Marianne Adelaide Lenormand. Y nada, yo estoy aún, como ves, con la energía a tope por haber encontrado este material. Es como parece más una pista en medio de todo este rompecabezas que estoy pasando aquí dentro de mi casa familiar. ¿Y qué más encontraré aquí? No lo sé, pero lo que encontraré seguro que voy a compartir contigo. Entonces te dejo, pues nada, un beso, un abrazo y te deseo una feliz semana. Nos vemos entonces en el domingo siguiente para más información. Chao, chao. Brasil!